Para hablar del siguiente tema, consideremos la siguiente situación. Tenemos ahí en la imagen dos recipientes, uno muy ancho, vamos a decirlo así, voluminoso, una especie de jarrón, y tenemos también un objeto delgado, angosto, ¿verdad? Como podría ser una manguera. Los dos están llenos con el mismo líquido y están llenos hasta el mismo nivel, como se puede ver en la figura. Vamos a decir que en ambos tenemos agua y está lleno hasta la misma profundidad, ¿verdad? Bueno, ahora como siguiente parte de este razonamiento, consideremos que en ambos depósitos vamos a introducir una canica, un par de canicas, una canica en cada depósito, y los vamos a sumergir hasta la misma profundidad, ¿sí? Hasta que queden a la misma profundidad. Entonces ahora la pregunta que vamos a plantear es, ¿cuál de las dos canicas son dos canicas idénticas? Aunque en realidad la respuesta no depende de que sean iguales o no esas canicas, pero bueno. ¿Cuál de las dos canicas va a experimentar una mayor presión? ¿La que está en el jarrón o la que está en la especie de manguera? ¿En cuál de los dos casos habría una mayor presión a la misma profundidad? Bueno, la verdad es que algunos razonan por, por una razón válida, que sería mayor la presión en el jarrón, y otros también de la misma manera que sería en la manguera, ¿verdad? Por ejemplo, si recordamos cuál es la fórmula fundamental de presión, presión es fuerza sobre área, y en el caso de ambos recipientes, lo que genera la fuerza que genera la presión es el peso del líquido. Entonces alguien podría pensar válidamente que en el jarrón habría una mayor presión porque tenemos mayor cantidad de líquido, ¿verdad? Entonces es más peso y por lo tanto más fuerza y por lo tanto más presión. Sin embargo, alguien podría razonar que también por lo que hemos hablado acerca del tema de presión, hemos visto que entre menor sea el área es mayor la presión porque la fuerza está más concentrada, ¿no? Entonces es por eso que las zapatillas de tacón dejan o dañan más, por ejemplo, los pisos de duela que los zapatos de suela más ancha, ¿verdad? Eso ya lo habíamos mencionado antes. Entonces alguien puede decir, aquí habría más presión porque hay menos área. La respuesta es que una cosa se compensa con la otra y la presión es la misma en ambos recipientes. De hecho, eso lo podemos determinar fácilmente a partir de la fórmula de presión hidrostática. En el tema de presión hidrostática ya vimos la deducción de esta fórmula y vimos que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad, ¿sí? Entonces, donde la gravedad podemos considerar que es un valor constante, entonces podemos ver que en esta fórmula no entra en juego, no tomamos para nada en cuenta si el recipiente tiene mucho líquido, tiene poco, si es pesado el líquido, si tiene una forma determinada u otra. En esta fórmula las únicas variables que utilizamos son la densidad, el tipo de líquido, pero aquí en estos ejemplos estamos diciendo que estamos hablando del mismo líquido, y la profundidad. Y a toda esta idea es a lo que se le conoce en la física como la paradoja hidrostática o paradoja hidrostática de Stevin. Entonces, ¿qué dice la paradoja hidrostática? Bueno, pues la ponemos por acá. La presión ejercida por un líquido en cualquier punto del recipiente no depende de la forma de este ni de la cantidad de líquido contenido, ¿verdad? Sino únicamente de la densidad y la profundidad que hay de la superficie libre de líquido a un punto. Podríamos abreviar toda esta explicación hasta la profundidad. Solo depende de la densidad y la profundidad, no depende de otro factor, ¿verdad? Y bueno, ya esto hasta lo podríamos razonar con otros ejemplos. Por ejemplo, no consideraríamos que a 1 metro de profundidad en un lago vamos a experimentar más o menos presión que a 1 metro de profundidad en una alberca, cuando ambos tienen el mismo tipo de líquido, porque uno sea más grande, más ancho, o porque haya más cantidad de líquido que en el otro, ¿verdad? En realidad la presión es la misma en ambos cuerpos, incluso en un cuerpo muy angosto, si estuviéramos sumergidos en un tinaco, bueno, a 1 metro de profundidad, pues también experimentaríamos la misma presión. No depende de la forma, dice ahí, ni de la cantidad de líquido, solo la profundidad y la densidad. Obviamente, si en un recipiente hubiéramos
puesto mercurio y en el otro hubiéramos puesto alcohol, bueno, entonces ahí sí ya estamos hablando de diferentes líquidos y las presiones ya no serían las mismas. Bueno, esta idea también se puede respaldar con el razonamiento de los vasos comunicantes. Sin embargo, para poder entender bien cómo funciona un vaso comunicante, tenemos que establecer también algunas ideas previas, ¿no? Por ejemplo, hay una regla, sí, digamos, una ley, tal vez no escrita, de los recipientes en reposo o de los líquidos en reposo. Esta es la siguiente. En un líquido en reposo, todos los puntos que se encuentren a la misma profundidad experimentan la misma presión. Sí, es lo que acabamos de ver con la fórmula de presión hidrostática en los líquidos en reposo. ¿Qué pasaría si en un líquido, en un punto de un líquido, hubiera un par de presiones diferentes? ¿Y cómo se podría generar eso? Un par de presiones diferentes en un mismo punto. Bueno, si en un mismo punto, antes de llegar a cómo sería eso, si en un mismo punto de un líquido a una cierta profundidad hay dos presiones diferentes, eso provocaría que el líquido deje de estar en reposo, produciría un flujo, habría una circulación, por decirlo así, de ese líquido, ¿no? Y por ilustrarlo, consideremos este recipiente. Consideremos un recipiente que tiene una pared intermedia que divide en dos cámaras o en dos secciones dicho recipiente. Para darnos idea, algo así como los encendedores. ¿Has visto los encendedores transparentes que tienen como una pared intermedia? Bueno, pero imagínate un recipiente así como el encendedor, pero abierto, ¿no? Lo tenemos abierto, por ejemplo, vamos a llenar uno de sus lados con agua y vamos a poner un tapón en el fondo. Bueno, aquí ya, según lo que hemos dicho previamente, entonces todos los puntos que se encuentran a esta profundidad tendrían la misma presión, todos los que están a esa misma profundidad, todos los que están a otra profundidad tendrían la misma presión, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? La presión obviamente no es la misma, va cambiando con la profundidad, siempre y cuando todos los puntos estén a la misma profundidad, tienen la misma presión. Pero digamos que quitamos ese tapón. Entonces quitamos el tapón y ¿qué ocurriría? Bueno, por un instante breve, tendríamos un par de presiones en un punto de ese recipiente, ¿no? Entonces, vamos a considerar que quitamos el tapón en el fondo del recipiente. Entonces ahora, por un lado tenemos una presión en un lado del recipiente y en el otro tenemos presión hidrostática, vamos a decir, por este lado, por el lado izquierdo, y por el otro lado, vamos a decir, de momento no tenemos presión. Sí habría presión. No vamos a considerar la de momento, que es la presión atmosférica. Pero la verdad es que en ambos lados actúa la presión atmosférica, entonces podríamos decir que esa presión está en equilibrio. Entonces, vamos a decir así, de un lado tenemos la presión hidrostática y del otro lado no tenemos presión. Esa diferencia de presión provocaría un flujo. Yo le pregunto a un niño incluso de primaria o de kinder, ¿qué pasa si quitamos el tapón? Pues se va a vaciar una de las cámaras y se va a empezar a llenar la otra cámara, va a circular el líquido. ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo va a detenerse ese flujo de una cámara a la otra? También la respuesta es sencilla y seguramente ya se te ocurrió. Hasta que el nivel en ambas cámaras sea el mismo, ¿sí? O sea, quede a la misma profundidad del líquido de los dos lados, ¿no? Entonces, hasta que tengamos una situación como la siguiente. En ese caso, en ese momento, termina el flujo. ¿Sí? Y es que es una forma en la que la naturaleza hace que por ambos lados, ese punto que antes tenía una diferencia de presión, de un lado tenía más presión, del otro lado tenía poca presión, menos presión o incluso no tenía presión, ¿no es cierto? De esta manera, la naturaleza provoca que por todos lados ese punto de ese líquido tenga la misma presión. Entonces, si un punto de un líquido tiene diferentes presiones por diferentes lados, entonces eso va a producir un flujo, ¿no? Otro ejemplo que podemos mencionar, pues es el de los vórtices. ¿Cuántos de nosotros no jugábamos de pequeños a tapar el lavabo de la casa? Porque nos gustaba el vórtice que se produce. Pero ¿por qué se produce ese vórtice? Bueno, entonces vamos a considerar que tenemos un lavabo al que le hemos puesto un tapón, abrimos las llaves y dejamos que se llene hasta cierta
hasta cierto nivel, ¿verdad? No queremos que se derrame el agua y le cerramos a las llaves. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando le quitamos ese tapón? Se produce un vórtice, un remolino, ¿verdad? Muchos nos gustaba jugar haciendo este tipo de actividad cuando éramos pequeños o pequeñas, nos gustaba el vórtice que se formaba, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se forma ese vórtice? Bueno, antes de que quitemos el tapón, bueno, pues aquí en este punto del recipiente tenemos una cierta presión hidrostática, ¿verdad? Todos esos puntos que prácticamente están a la misma profundidad tienen la misma presión. Pero en cuanto quitamos el tapón, entonces aquí producimos una doble presión. Vamos aquí a dejar abiertos los tubos, ¿no? Entonces tenemos dos presiones. Por la parte de arriba tenemos presión hidrostática y por la parte de abajo no tenemos presión. No es cierto, vuelvo a repetir. En la parte de abajo tenemos la presión atmosférica actuando hacia arriba, pero eso también actúa hacia abajo. Entonces, digamos, tendríamos una diferencia de presiones. En un mismo punto del líquido tenemos dos presiones diferentes. Esto va a producir también un flujo o un movimiento en el líquido, ¿verdad? Como que la naturaleza tiende a hacer que se igualen las presiones, que por todos lados ese punto tenga la misma presión. ¿Y cómo lo hace? Pues abriendo el vórtice. ¿Sí? Entonces se abre, ¿verdad? Se abre como un espacio que todos conocemos, el vórtice. Y de esa manera, entonces en ese punto ya tendríamos la misma presión por la parte de arriba, que ahora sí ya podemos decir la presión atmosférica, y la misma presión por la parte de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, lo que quise decir con los dos ejemplos que puse anteriormente es que hablando de un líquido que está en reposo, podemos establecer o podemos ya afirmar que todos los puntos que se encuentren a la misma profundidad tienen la misma presión, porque si no, si tuviéramos una diferencia de presiones, entonces el líquido dejaría de estar en reposo y habría un movimiento del líquido, ¿no? Habría un flujo del líquido. Bueno, esto nos va a servir para poder entender cómo funcionan los vasos comunicantes, que también sirven a su vez para confirmar la paradoja hidrostática de Stevin, ¿verdad? Entonces, los vasos comunicantes, por ejemplo, los que se utilizan en las escuelas, aunque la verdad es que este término es un poco más general, se puede utilizar para hablar de otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, peceras que están conectadas o un sistema de tinacos que están conectados entre sí. Pero también en cuestiones pedagógicas se habla de vasos comunicantes a una especie de recipiente que tiene diferentes aberturas. La verdad es que a lo mejor pues no queda clara la explicación, pero terminando este video, en la misma lista de reproducción donde está este video, voy a poner un video de algún profesor que explica y además ilustra con un sistema de vasos comunicantes real lo que voy a decir a continuación. Para que se aclaren tus ideas, puedes ver después de este video el siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo empiezo a llenar ese recipiente? Es un depósito que tiene diferentes entradas y sus aberturas pues tienen diferentes formas, ¿no? Este tiene forma como de vaso, este como de tubo, este tiene forma como de copa, un vaso más ancho, está así como torcido, ¿no? Entonces empezamos a llenar el recipiente por una de sus aberturas, la que sea. ¿Qué pasaría si empezamos a llenar el recipiente por una de sus aberturas? Bueno, primeramente se llenaría el depósito de la parte inferior, el que conecta a todos los vasos comunicantes, y empezaría a subir el nivel, ¿verdad? Pero ¿por cuál de los vasos comunicantes? La verdad es que el nivel subiría por todos los vasos. Y al final de cuentas el nivel quedaría exactamente igual en todos los vasos, ¿verdad? Entonces, digamos que lo dejamos que se llene durante algún tiempo y al final cerramos la llave, entonces notaríamos que en todos los vasos comunicantes el nivel es el mismo, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? Después de un tiempo quedarían igualados los niveles. Bueno, entonces esto sirve para también reafirmar lo que dice la paradoja hidrostática de Stevin. Por lo que había dicho previamente, este punto debe tener la misma presión que este punto, que este, que este y este otro punto. ¿Por qué? Porque el líquido está en reposo y esos 5 puntos se encuentran a la misma profundidad. Ya lo habíamos establecido. En un líquido en reposo, todos los puntos que están a la misma profundidad tienen la misma presión, si no habría un flujo. Y eso es lo que pasaba cuando se estaba llenando
por uno de los recipientes. Puede ser que de momento esté un poquito más arriba este nivel que el de los demás, pero después se igualan los niveles para que se igualen las presiones. Ahora, ¿qué tienen en común todos esos puntos de este sistema de vasos comunicantes? Todos esos puntos se encuentran a la misma profundidad en sus respectivas, con respecto a sus respectivas aberturas, ¿no? Eh, entonces, si yo mido la profundidad, pues es la misma para todos. Y por lo que habíamos dicho previamente, todos tienen la misma presión. Pues todos tienen la misma profundidad, o lo podríamos plantear más bien en el otro sentido. Todos tienen la misma presión porque tienen la misma profundidad. ¿Sí? Todos se encuentran a la misma profundidad. Esto es una demostración que la presión en un punto de un fluido, ¿y por qué decimos que tiene la misma presión? Ya dijimos, porque el líquido está en reposo. No podría estar en reposo si tuviéramos diferentes presiones, ¿no? Entonces, esto sirve para confirmar cómo la presión a una misma profundidad es la misma, independientemente, lo estamos diciendo de otra manera, de la cantidad de líquido o de la forma o el volumen del líquido, ¿verdad? Estamos hablando del mismo líquido en todos los casos, ¿sí? Ahora, bueno, aquí hasta podríamos plantear así una pregunta un poco capciosa, ¿no? Por ejemplo, comparemos estas dos aberturas. Esas dos aberturas intencionalmente las dibujé igual de anchas. O vamos a decir que el área de la base, esas áreas son iguales. Área uno y área 2 son iguales. Esto parece de momento, lo que voy a decir a continuación parece de momento violar lo que dice la paradoja hidrostática, ¿no? Si las áreas son iguales, estamos de acuerdo que tienen las mismas aberturas, ¿no? Nos estamos imaginando que son como las bases como tubos, ¿no? Son círculos y esos círculos son igual de anchos, por lo tanto tienen la misma área. Sin embargo, en este recipiente tengo más líquido. Aquí el peso es mayor que en este recipiente, ¿no? Entonces, ¿no deberían ser diferentes las presiones? Si la fuerza a fin de cuentas es igual al peso de los líquidos en ambos recipientes y tengo diferentes áreas, entonces en un lado tendría la presión, un peso pequeño entre el área uno, ¿verdad? Esta sería la presión en el primer recipiente y en el segundo recipiente sería un peso mayor sobre la misma área. ¿No tendría que ser mayor la presión en el segundo punto? La verdad es que es una pregunta bastante capciosa, ¿verdad? Y la verdad no todos encontramos la respuesta de manera clara, ¿verdad? Nos confunde esta situación. ¿A qué se deberá que en ambos casos se tiene la misma presión, a pesar de que sus áreas son iguales, pero los pesos son diferentes? ¿Por qué se tendrá la misma presión? Bueno, la respuesta es la siguiente. Es más, tú puedes ponerle pausa al video y razonar un poquito el problema y pensar por qué tendrán la misma presión si tienen la misma área pero diferentes fuerzas. Bueno, ¿ya le pusiste pausa? Bueno, a ver si lo que voy a decir a continuación es lo que te imaginaste. Es que no cae todo el peso del líquido en esta base. Y parte del peso del líquido cae en esta parte, en estas paredes del recipiente, de tal manera que la cantidad del peso, el que recae sobre la base sería solo esta parte. Y a fin de cuentas, ahí sí sería el mismo peso actuando sobre la misma área, ¿verdad? Es una situación un poco capciosa, pero por donde le busquemos, aunque le tratemos de buscar contradicciones, la paradoja hidrostática siempre se cumple. Todos los puntos que se encuentran, o más bien, como dice la paradoja hidrostática, la presión no depende ni de la forma ni del volumen, sino solo de la profundidad. Bueno, aplicaciones de los vasos comunicantes y de la paradoja hidrostática. En la construcción, por ejemplo, se utiliza la paradoja hidrostática. Por ejemplo, esto se aplica cuando un constructor, una constructora están construyendo un muro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para que una hilada de ladrillos, una hilera de ladrillos quede derechita? Imaginémonos que un constructor está haciendo este muro, ¿verdad? Y pone el primer ladrillo y quiere que el último ladrillo quede a la misma altura para que no quede desnivelada, ¿no? Entonces alguien, luego me comentan los alumnos, no, pues hay una especie de regla, ¿no? Alumnos o alumnas, una especie de reglas con unas burbujitas que pueden indicar. La verdad es que no indicaría si está a la misma altura.
Lo que podría indicar ese que se le conoce coloquialmente como nivel es si el ladrillo está derecho o está chueco. Es lo único que nos podría confirmar. Pero si el último ladrillo también está derecho, lo pongo ahí, pero está más abajo o más arriba, el nivel no me lo indicaría. Entonces, ¿cómo le hacen los albañiles, pues, en particular, para hacer que los ladrillos les queden derechos? Y a lo mejor algunos recuerdan o han observado que se pone un cordoncito y eso lo utilizan como guía. Pero entonces ahora la pregunta se traslada, ¿y cómo le hacen para garantizar que ese cordón está derecho, que está en dirección horizontal? Nuevamente alguien podría decir, bueno, pues con el nivel, ¿no? En realidad utilizan una manguera. Y lo que hacen es lo siguiente, llenan una manguera que ponen un extremo en donde está el primer ladrillo y el otro extremo lo ponen en donde van a poner el último ladrillo de ese muro, ¿no? Y entonces, por el principio que acabamos de decir, no importa si torcemos la manguera, el nivel en ambos extremos estaría a la misma altura. Eso es una garantía. Entonces, lo que haríamos es acomodar este sistema de tal manera que el nivel quede justo a la altura del ladrillo y entonces ponemos un cordel que vaya de un extremo al otro de la manguera en donde coincida con ambos niveles y entonces ese cordoncito es el que va a servir como referencia para que los ladrillos queden derechos, ¿verdad? Bueno, este es el concepto y el tema de paradoja hidrostática de Stevin. No dejes de ver el siguiente video donde ahí se ilustra, ¿verdad? Incluso ahí ve en ese video qué pasaría si ponemos inclinados los vasos comunicantes. ¿Qué pasará en ese caso? Ahorita yo puse los vasos comunicantes solamente en posición horizontal.